Nunca he sido de contar estas cosas. No porque no quiera, sino porque hay heridas que uno aprende a manejar con el silencio. Pero últimamente, mientras cruzo carreteras vacías con la radio apagada y el motor rugiendo como único compañero, siento que algo dentro de mí me empuja a soltar esto. Tal vez porque uno llega a una edad en la que el alma se cansa de cargar sola con tanto. O tal vez porque algunas historias, por más que uno las entierre, siempre encuentran la forma de salir a flote. Esta es la mía. Y aunque no sé si alguien la va a entender, sé que necesito contarla. Me llamo Ignacio Carrillo. Tengo 63 años y más de la mitad de mi vida la pasé detrás del volante de un Kenworth que bauticé como La Milagrosa. Nunca tuve casa propia ni familia enmarcada en fotos, de esas que uno presume. He dormido más veces en el asiento del camión que en una cama con techo firme. Y no me quejo. Es la vida que elegí, o que me eligió. Pero hubo una vez, hace ya más de 40 años, en la que estuve a punto de bajarme de esta ruta para siempre. Por ella. Por María Fernanda Torres. María era hija de un empresario minero en Guanajuato. Una mujer que no tenía por qué fijarse en alguien como yo, pero lo hizo. Me miraba como si valiera más que cualquier apellido, como si no le importara mi camisa manchada de aceite ni las manos partidas de tanto cargar. Fue un amor corto, de esos que te llenan tanto que se sienten más grandes que el tiempo. Duró lo que duran los veranos que uno no quiere que se terminen. Y justo cuando creíamos que podríamos quedarnos quietos en el mismo lugar, su padre me apuntó con una pistola y me dejó claro que si no desaparecía, acabaría encerrado de por vida. Y desaparecí. Me fui sin mirar atrás, o al menos eso creí. Seguí mi vida entre rutas, cargamentos, estaciones de servicio y moteles de paso. Nunca volví a Guanajuato. Cada vez que el mapa me acercaba, buscaba otra salida, otra curva que me alejara de todo eso. No era miedo. Era algo peor. Era ese tipo de dolor que uno aprende a esconder tan bien que se vuelve parte de uno mismo. Y aprendí a vivir así, con esa herida cerrada a medias, cubierta con orgullo. Hasta hace unos meses, en un viaje común y corriente. Salía de Veracruz y me ofrecieron un flete sin mucha ciencia, piezas hidráulicas para una hacienda del interior. Firmé rápido, sin mirar demasiado. Pero cuando vi la hoja de ruta, ahí estaba, escrito claro, cruel, destino final, Guanajuato. Recuerdo que me quedé mirando ese papel largo rato, como si esperara que las letras cambiaran solas. Me reí. Después maldije. Y al final, me quedé en silencio. Porque en el fondo sabía que no era una coincidencia. Algo me estaba llamando de vuelta. Y esta vez, no podía escapar. Entrar a Guanajuato fue como abrir una vieja caja de recuerdos con las manos desnudas. Cada calle, cada esquina, cada piedra del empedrado me hablaba. Vi el callejón del beso, donde robé el primer beso temblando como un niño. Pasé frente al bar donde toqué la guitarra solo para verla sonreír entre los amigos ricos de su padre. Y en cada paso, el pasado me alcanzaba sin permiso. Entregué la carga como si llevara prisa, pero algo en mí no podía irse. Como si el viaje aún no hubiera terminado. Dejé el camión bajo la sombra de un árbol y comencé a caminar sin rumbo fijo, guiado por un impulso que no entendía. Llegué al Panteón de Santa Paula. Nunca fui de visitar cementerios, pero ese día mis pies decidieron por mí. Caminé entre tumbas antiguas, leyendo nombres al azar, como si buscara algo sin saber qué. Y ahí estaba. María Fernanda Torres. Fallecida en 2006. El mundo se detuvo. No sabía qué hacer con las manos, ni con la respiración, ni con ese hueco que de repente me partió el pecho. Me quedé parado, clavado al suelo. No lloré. No pude. Era como si el alma se me hubiera apagado. Casi 20 años muerta. Y yo sin saberlo. Nadie me avisó. Nadie me escribió. Pero eso no fue lo que me rompió. Lo que realmente me destrozó fue ver las flores frescas a sus pies. Alguien la visitaba. Alguien la recordaba, como yo. Y entonces lo vi. Abajo de su nombre, tallado con la misma piedra limpia, había otro, Ignacio Torres. Nacido y fallecido en 1993. Hijo amado. Me flaquearon las piernas. Era mi nombre. Era mi sangre. Y yo nunca supe que María había tenido un hijo. Un hijo mío. Y que estaba muerto. El silencio del cementerio se volvió ensordecedor. El aire pesaba. El mundo seguía girando, pero yo me quedé ahí,
como una cruz clavada en tierra ajena. Me arrodillé. Puse la mano sobre el mármol frío. Y por primera vez en años, no supe qué hacer. ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué me lo ocultaron? ¿Cómo se entierra a un hijo que nunca se supo que existía? El dolor me rompía en 1000 partes. Y en medio de todo eso, sentí algo. Alguien me miraba. Me giré despacio, con el corazón latiendo como un tambor viejo. Y ahí estaba. Una mujer de poco más de 30 años, delgada, con un ramo de flores silvestres entre los brazos. Sus ojos estaban llenos de algo que reconocí al instante, tristeza guardada. Se detuvo a unos pasos. Miró la misma lápida. Luego me miró a los ojos como si ya me conociera. ¿Usted es Ignacio Carrillo?, me preguntó, con voz rota pero firme. Me costó responder. Solo asentí. Y entonces lo dijo. Usted es mi abuelo. Sentí que el alma se me partía. Al principio pensé que había escuchado mal, que mi mente jugaba con mi dolor. Pero no. Lo repitió, con los ojos cristalinos. Soy hija de Ignacio. Su hijo. El que nació en el 93. No vivió más que unos días. Pero mi mamá me habló de usted. Me dijo que era un buen hombre, que no tuvo la culpa, que lo alejaron. Me derrumbé por dentro. Las rodillas me temblaban. María me había ocultado un hijo, pero no del todo. Había dejado un rastro. Una verdad para otro tiempo. Nos sentamos en un banco de piedra frente a la tumba. Ella me contó cosas que nunca imaginé. Su madre le había dejado una carta guardada en una caja con mi nombre. Le habló de mí con amor. Dijo que nunca quiso interrumpir mi vida, pero que me pensaba todos los días. Yo no podía hablar. Solo escuchaba, con las manos temblando y la garganta cerrada. Y mientras hablaba, algo dentro de mí comenzó a aflojarse, como si esa verdad, tan dura como era, viniera también a curar una parte de mí que llevaba muerta hace años. Ella me entregó la carta en silencio. No tenía sobre ni adornos, solo un papel doblado con los bordes amarillentos por los años. Lo tomé con las manos temblorosas, sin saber si estaba listo para abrir algo que llevaba tanto tiempo dormido. Pero lo hice. Porque hay verdades que no esperan más. La letra era de María. La reconocí al instante. Esa caligrafía fina, como si cada palabra hubiese sido pensada con el corazón. Empezaba con mi nombre, sencillo, sin adornos. Ignacio. Y a partir de ahí, las líneas se desbordaron con una ternura que no recordaba desde aquellos días en que compartíamos tacos en la plaza central, riéndonos como si el mundo fuera solo nuestro. Me escribió que había llorado cada día desde que me fui, que no me culpaba, que entendía por qué desaparecí, que su padre le confesó, años después, lo que hizo. Me dijo que cuando supo que estaba embarazada quiso buscarme, pero que el miedo, la presión, las amenazas, todo la hizo guardar silencio. Y cuando el niño murió a los pocos días de nacer, algo en ella también se apagó. Te amé más de lo que supe decirte, Nacho, decía una de las últimas frases. Y aunque no pudimos tener una vida juntos, quiero que sepas que lo que tuvimos fue real, que en este mundo tan lleno de mentiras, lo nuestro fue verdad. Cerré la carta con los ojos empapados. No recordaba la última vez que había llorado así, sin contenerme, sin vergüenza. Mi nieta me puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Había algo en ese silencio compartido que sanaba más que 1000 palabras. Pasamos un par de horas en ese panteón. Me contó de su vida, de cómo creció con su madre luchando por sacarla adelante. Me enseñó fotos de María en sus últimos años. Había envejecido hermosa, con esa dignidad silenciosa que siempre la caracterizó. En cada imagen, su sonrisa tenía ese algo que me destrozaba y me reconfortaba al mismo tiempo. Antes de irnos, me pidió que la acompañara a la casa donde creció. Era una construcción sencilla a las afueras de la ciudad, lejos de las mansiones que alguna vez imaginé para alguien de su linaje. Allí, en una habitación conservada con cuidado, me mostró una caja de madera. Dentro, había recuerdos que no sabía que existían, una foto mía en blanco y negro tomada desde lejos, probablemente una de las pocas que María logró rescatar. Una pulsera con mi nombre, un mechón de cabello del bebé, y una pequeña figura de cerámica con 2 palomas abrazadas. Ella decía que eran ustedes dos, susurró mi nieta. Me senté en la cama, sintiendo que el tiempo me pasaba por encima.
Todo lo que no supe, todo lo que no viví, pero también todo lo que, de alguna forma, seguía vivo. Decidí quedarme unos días en Guanajuato. No podía irme así, sin asimilarlo. Caminé por el centro como lo hice de joven, pero ahora con otros ojos. Vi parejas tomarse de la mano, niños correteando entre las plazas, y me pregunté qué habría sido de mí si me hubiera quedado. Si me hubiera atrevido a enfrentar aquel disparo con la frente en alto. Pero uno no cambia lo que pasó. Solo aprende a mirar distinto lo que dejó atrás. Una noche, mientras caminaba por el callejón del Beso, me encontré con una pareja de muchachos que discutían. Nada grave, solo uno de esos desacuerdos que parecen importantes cuando se ama con intensidad. Me detuve un momento, y sin querer, les dije algo que ni yo mismo sabía que llevaba dentro. No se vayan sin decir lo que sienten. El silencio también puede matar. El muchacho me miró confundido. La chica sonrió con los ojos aguados. Me alejé sin esperar respuesta. A veces, uno solo tiene que dejar caer las palabras y seguir. Como semillas al viento. Algunas florecen. Volver a la Milagrosa fue distinto. Me senté frente al volante con otra energía. No había cambiado nada en el camión, pero algo en mí sí. Ya no manejaba huyendo. Manejaba buscando. Antes de irme, pasé una última vez por la tumba de María y de Ignacio. Les dejé dos cosas, la figura de las palomas y una nota. No era larga. Solo decía, gracias por esperarme. Mi nieta me prometió que me escribiría. Y lo hizo. Cada semana, sin falta. Me contaba de sus días, de sus clases, de sus sueños. Me pidió que le enseñara a manejar el camión algún día. Que quería saber cómo era mi mundo. Y en esas cartas, comencé a ver una nueva oportunidad. No para recuperar el pasado, sino para construir algo desde los pedazos. Hoy, mientras escribo esto, estoy estacionado en una gasolinera rumbo a San Luis Potosí. La lluvia golpea el parabrisas y el café se enfría al lado del tablero. Pero mi corazón está tibio. Lleno. No porque todo esté resuelto, sino porque al fin dejé de ignorar la parte de mí que quedó en Guanajuato. Y si estás oyendo esta historia, si alguna vez dejaste algo atrás por miedo, por dolor o por vergüenza, quiero decirte algo, nunca es tarde para volver. Aunque sea solo para entender. Aunque sea solo para decir gracias. Aunque sea solo para dejar una flor donde antes hubo silencio. El camino de regreso no fue solo asfalto y kilómetros. Fue un viaje hacia adentro. Por primera vez en décadas, cada curva me hablaba. Cada parada era una pausa en el alma. Llevaba conmigo esa carta, las fotos, el silencio de María y la mirada limpia de mi nieta. Y en todo eso, iba también un nuevo propósito, no volver a vivir con la puerta cerrada a lo que pudo ser. Me detuve en un taller viejo a las afueras de Querétaro. El mismo donde, hace años, me cambiaron el sistema de frenos. El mecánico ya no estaba, pero el hijo seguía al frente. Me reconoció, aunque con dudas. Le conté un poco de la historia, sin tantos detalles, y al final solo me dijo, usted se ve más liviano, don Nacho, como si le hubieran quitado algo del pecho. Y sí, así me sentía. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ahora lo cargaba con verdad. Con nombre. Con historia. Ya no era solo un fantasma invisible. Ahora era memoria, carne, sangre. Era mi hijo. Era María. Era yo. Llegué a Monterrey 2 días después, con tiempo de sobra para la entrega. Me quedé en la cabina viendo el atardecer, recordando una frase que leí en la pared de una fonda tiempo atrás. La vida no te pregunta, te empuja. Y pensé en cuántas veces la vida me empujó sin aviso. Pero también en cómo, de algún modo, siempre encontré una forma de seguir. Mi nieta y yo hablamos por teléfono todas las semanas. Al principio era extraño, como si estuviéramos tratando de entender cómo se construye un lazo que viene de tan lejos. Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más largas, más naturales. Me preguntaba cosas simples, cómo se maneja en lluvia, cómo diferenciar el sonido de una llanta baja. Y a veces, solo me llamaba para decirme, hoy pensé en usted, abuelo. Eso, para un hombre como yo, es más de lo que jamás soñé. Hace poco me contó que está escribiendo un libro. Dice que quiere contar la historia de su madre, de su abuelo, de una familia que nunca se conoció a tiempo, pero que se encontró cuando más lo necesitaba. Me pidió permiso para usar mi nombre. Le dije que sí, claro.
Pero también le dije que no se olvidara de incluir lo más importante, que, aunque a veces el pasado parece enterrado, el amor siempre encuentra una forma de volver. Un mes después, volví a Guanajuato. Esta vez no como un fugitivo emocional, sino como alguien que regresa por elección. Llevé conmigo una flor especial, una dalia blanca. María solía decir que era su favorita. La dejé en su tumba, junto al nombre de Ignacio, y me senté ahí un rato, sin hablar. No hacía falta. En el silencio, sentí una paz que no conocía. Como si, por fin, todo encajara. Como si la historia no necesitara más explicaciones. Solo presencia. Solo verdad. Antes de irme, pasé a una librería en el centro. Compré una libreta de tapa dura. En la primera página escribí, bitácora de un abuelo que llegó tarde, pero llegó. Desde entonces, anoto ahí todo lo que vivo. No con fines de publicar ni de contarle al mundo. Solo para no olvidarlo. Porque he aprendido que la memoria no es perfecta, pero la escritura la sostiene. Hoy, cuando alguien me pregunta por mi historia, no empiezo con los viajes ni con el camión. Empiezo con María. Con el verano que cambió todo. Y con el regreso a un lugar que creí perdido. Porque ahí está la raíz. El nudo que, aunque se deshace con los años, siempre deja marca. Mi nieta y yo planeamos un viaje juntos. Dice que quiere subirse a la Milagrosa, recorrer las mismas rutas que yo. Me emociona y me aterra a partes iguales. No porque dude de ella, sino porque nunca imaginé compartir mi mundo con alguien de mi sangre. Pero ahora que el destino nos dio esta segunda oportunidad, no pienso desaprovecharla. Le estoy enseñando a manejar. Comenzamos en un terreno abierto. Al principio le costó soltar el embrague sin que brincara todo, pero tiene buen oído, buena intuición. Me mira como si todo esto fuera una película, y yo el protagonista de una historia que apenas empieza. Y tal vez lo soy. Tal vez todos lo somos, cuando dejamos de huir de lo que fuimos. Una tarde, mientras practicábamos, me preguntó algo que me dejó mudo. ¿Crees que mamá te sigue viendo? La miré, con ese nudo en la garganta que uno ya aprende a disimular. No lo sé, le dije. Pero me gusta pensar que sí. Y que sonríe. Ella asintió y puso las manos de nuevo en el volante. No dijo nada más. Pero la forma en que aceleró, suave y segura, me hizo sentir que entendió algo que no necesitaba explicarse. Esa noche, al volver al hotel, abrí la libreta y escribí: hay ausencias que enseñan más que 1000 presencias. Hay encuentros que no llegan tarde, sino justo cuando el alma está lista. Desde entonces, sigo escribiendo. No todos los días. Pero cuando algo me mueve. Cuando la lluvia golpea el parabrisas como si quisiera contarme algo. Cuando una canción vieja suena en la radio. Cuando paso por un lugar que ya no me duele, sino que me recuerda que sobreviví. Porque eso es lo que somos al final. Sobrevivientes de nuestras propias historias. Caminantes que, aunque se pierdan, siempre pueden volver a empezar. El viaje con mi nieta fue más que un recorrido por carreteras. Fue una reconciliación silenciosa con todo lo que alguna vez quise olvidar. Paramos en pueblos donde nadie nos conocía, pero donde cada conversación con ella me hacía sentir más visto que en toda mi vida. Me contaba sus planes, sus dudas, sus heridas. Y yo, sin darme cuenta, me convertía en algo que nunca imaginé ser, un referente, un abuelo presente, un testigo vivo de una historia que no se rompió del todo. Una mañana, mientras desayunábamos en una fonda de Aguascalientes, me dijo algo que aún me revuelve el alma. Sabes, abuelo, tú siempre fuiste parte de mi vida, aunque no estuvieras. Mamá hablaba de ti como si fueras una promesa que algún día se cumpliría. Tuve que fingir que el café estaba caliente para poder limpiar las lágrimas sin que notara que me quebraba por dentro. A veces uno no sabe el impacto que deja, incluso en ausencia. Y a veces, solo hace falta una segunda oportunidad para cumplir promesas que ni sabías que habías hecho. Después de ese viaje, me propuse algo: dejar de manejar solo por trabajo. Ahora cada ruta tiene un propósito. A veces voy a dejar flores. A veces, solo sentarme en algún lugar que me duela un poco menos que antes. Y a veces, simplemente a conocer. A vivir. Porque me di cuenta de que vivir no es solo respirar. Es compartir. Es dejar que alguien se suba contigo a ese asiento del copiloto y vea el mundo desde tu perspectiva. Hace poco, en un cruce cualquiera, un joven camionero me saludó desde su tráiler.
Me bajé en la misma parada que él. Charlamos un rato. Me dijo que me había visto en una publicación que mi nieta subió, una foto mía enseñándole a manejar. Me contó que su padre también fue camionero, pero que nunca estuvo. Y que al ver esa imagen, pensó que aún había tiempo para reparar ciertas cosas. Nos abrazamos como dos desconocidos que se entienden sin hablar demasiado. Porque así es esto. La vida nos cruza con personas en el momento justo. Y si tienes el corazón abierto, esos encuentros pueden curarte más que años de silencio. Ahora, cada vez que vuelvo a Guanajuato, no lo hago con el peso del pasado, sino con la gratitud del presente. A veces llevo conmigo a mi nieta. A veces voy solo. Pero siempre paso por el callejón del beso, por el cementerio, por la casa con la caja de madera. Y dejo algo, una flor, una nota, una risa que se me escapa al recordar alguna tontería que María decía. Porque entendí que honrar el pasado no es quedarse atrapado en él, sino convertirlo en algo que te impulse. Algo que le dé sentido al resto del camino. Mi libreta ya está por acabarse. La última página la estoy guardando para una sola frase. No sé cuál será aún, pero quiero que sea honesta. Algo que, si alguien la encuentra, entienda sin necesidad de saber toda la historia. Algo como, no llegué a tiempo, pero llegué con todo lo que me quedaba. Y si tú, que estás escuchando esto, has sentido alguna vez que la vida te dejó afuera, que los años se te fueron sin avisar, que perdiste algo que ya no puedes recuperar, déjame decirte algo que me costó una vida entera entender. Siempre hay un regreso posible. Siempre hay alguien esperando escuchar tu verdad. No dejes que el miedo te cierre la boca ni que el orgullo te impida volver a donde alguna vez fuiste feliz. A veces no se trata de recuperar el pasado, sino de honrarlo de una forma que te permita seguir. Hoy soy un hombre que carga menos. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque lo compartí. Lo conté. Lo convertí en algo útil, en algo humano. Y si mi historia puede tocar la tuya, aunque sea un poco, entonces todo esto habrá valido la pena. Así que aquí estoy. En la carretera, como siempre. Pero diferente. Más viejo, sí. Más cansado, también. Pero más vivo que nunca. Porque ahora sé que no manejo solo. Que cada vez que arranco el motor, van conmigo los que amé, los que perdí, y los que encontré cuando ya no esperaba nada. Y si alguna vez me cruzas por ahí, si ves una Kenworth roja con una calcomanía que dice La Milagrosa, tócame la bocina. Yo te la devolveré. Y en ese gesto simple, compartiremos un instante de humanidad. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme llegar, aunque sea tarde.